Día en el que sigue coleando y todo lo eclipsa la guerra en Israel. Pero también lo eclipsan los análisis sesgados y, sobre todo, muchos de ellos víctimas del desconocimiento, creyendo que esto es un conflicto que realmente nace tras el año 1948. La realidad es que no es tan así. Tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIX para poder comprender este conflicto. Y hay que tener en cuenta, esto parece que los judíos de repente dijeron, oye, queremos estar aquí. La ONU dijo, vale, pues vengan ustedes aquí y ya está. No. De hecho, esos mapas que hemos visto durante estos días, cuando uno ve la partición del territorio, dice, hombre, es un poco raro, ¿no? Unos trozos que no están juntos, ¿por qué? Pues eso obedece a lo que ya había en Tierra Santa, que, como bien saben ustedes, ha sido un lugar de conflicto a lo largo de los siglos. Pero la realidad es que, como digo, a finales del siglo XIX, bajo el mandato del Imperio Otomano, también principios del siglo XX, hasta que cae el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, la realidad es que ya había un gran número de judíos que habitaban en Tierra Santa. De hecho, esto no hay que olvidarlo. En el año finales de los años 20, principios de los años 30, más del 25% de la población de la zona era judía. Ya había problemas entre judíos y árabes. Ya existía esa confrontación. Tanto es así que cuando estaba el mandato británico, una vez ganan la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano cae, pues lo que hacen es repartírselo. Y los británicos asumen el cargo de ese territorio. Y como el problema de la inmigración cada vez iba en aumento, y luego hay que tener en cuenta lo que es el ascenso del nazismo y también ese auge del antisemitismo en Europa, no del fascismo, porque esto muchas veces se dice, no, es que el fascismo es antisemita. No, el fascismo no era antisemita. La mujer de Mussolini era judía. Ettore Baccia, uno de los grandes banqueros judíos de Italia a la época, ayudó al fascismo. El fascismo no tiene un carácter antisemita, sí lo tenía el nazismo. Obviamente, cuando eso ocurre, son todavía mayor el número de judíos que se desplazan a Tierra Santa. De hecho, hasta el propio Churchill tuvo que prohibir la inmigración de judíos, porque se estaban ocasionando numerosos problemas. Ya existía ese conflicto, ya existía esa lucha. Hay que recordar la matanza de Hebrón, por ejemplo, en el año 29, perpetrada por los árabes contra los judíos. Luego es verdad que los judíos crean sus fuerzas armadas, sus propias fuerzas armadas, también un grupo terrorista, el grupo terrorista llamado Irgun, que atenta contra árabes y también contra los británicos. Los británicos acaban hasta el gorro del asunto. Dicen, miren, acabamos de sufrir una Segunda Guerra Mundial, nos han arrasado los alemanes y nosotros no queremos más líos. Y salen huyendo. Ahí os quedáis. Esto es un problema. Y es cuando la ONU hace esa partición del territorio. Y ahí es donde comprendemos por qué está dividido así el territorio. Porque es muy raro. Son fronteras muy raras. Pues obedece a, como ya había una población judía previamente, dice, vale, pues vamos a organizarlo así para que no se tengan que trasladar ni unos ni otros. ¿Qué ocurre? Que los países árabes de la zona dijeron que nanay, que de eso nada, que bajo ningún concepto el Estado de Israel iba a estar en ese territorio. Y le declaran la guerra en el año 48. Escasas horas llevaba de vida el Estado de Israel. Lo que pasa es que esa guerra que pensaban que iban a ganar, la pierden. Y a partir de ahí se suceden otras guerras, que todas las gana Israel. Y es cierto que aumenta su territorio, es una realidad innegable. Es indiscutible. Pero es un conflicto que tiene difícil solución. Y cuando más cerca ha estado la solución, siempre ha habido un grupo que tiene nombre, que es Hamás. Ese grupo terrorista que controla, como bien saben ustedes, la frontera de Gaza. Y que vive, y es cierto, y se retroalimenta de la situación tan miserable que tienen los habitantes de Gaza. Es una realidad.
no vamos a negar la evidencia. Las condiciones que se dan en Gaza, del mismo modo que se dan en Cisjordania, no son las mejores. Es cierto, nadie lo puede negar. ¿Israel ha cometido abusos? Desde luego que sí. Pero equiparar Israel con Hamás, esos análisis que se están haciendo, esa gente que se sitúa del lado de los terroristas, eso es intolerable. Y desgraciadamente, en España tenemos en el gobierno gente que está del lado de los terroristas. Hamás no busca ningún tipo de acuerdo. Lo que quiere es acabar con el Estado de Israel. Antes contaba con más aliados, ahora cada vez son menos. De hecho, leía hoy en el diario El País, se publicaba, no, es que el bloqueo de Gaza... Oye, Gaza hace frontera con Egipto. ¿Por qué Egipto también tiene bloqueado Gaza? Porque los egipcios no quieren trasladar el problema a su territorio. De eso se habla muy poco. De eso, más bien, no se habla nada. Y entonces ahí surgen una serie de movimientos que algunos ya estamos acostumbrados a ellos, los particulares de Pablo Iglesias, Petro, Yolanda Díaz, toda esta tropa, que se posicionan del lado de los terroristas. No es nada bueno, no es nada nuevo. También lo hacían en el caso de Irán siempre del lado del mal. Porque no hay que confundir que esos abusos, que ciertamente se han dado por parte de Israel, no se pueden equiparar a los abusos que comete Hamás. Israel no se dedica a secuestrar a civiles, a torturarlos, a violarlos. No se dedica a orinar sobre los cadáveres. No se dedica a pasear cuerpos de mujeres semidesnudas ni a violarlas, ¿no? Eso no ocurre. Obviamente, en una guerra, desgraciadamente, siempre hay víctimas civiles, siempre. Es más, Israel avisa. Vamos a bombardear este edificio, salgan de él. Que luego hay que tener en cuenta que están dispuestos a utilizar los de Hamás escudos humanos. Porque lo que ellos necesitan es poner encima de la mesa el mayor número de cadáveres posibles. Es más, si mañana pudiese Israel cometer la atrocidad, que esperemos que no la cometa, de arrasar Gaza, como se ha estado diciendo estos días, y dejar más de 1 millón de víctimas, jamás firmaría por eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque, bueno, más allá de todas las sombras que tenga el Estado de Israel y sus dirigentes, queda un mínimo de conciencia. Queda la humanidad. Ese rastro de humanidad que parece que muchas almas no tienen. Escuchemos a los representantes del gobierno español, repito, representantes del gobierno español, los que nos están gobernando, hablar de Hamás. Que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas allí, toda nuestra solidaridad va también por ellos. ¿Lo consideran un grupo terrorista desde Sumar? Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Es decir, eso cada quien define como quiere, y hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas de países de organizaciones terroristas responden a criterios políticos de estados. Hermanos y hermanas, Yolanda Díaz no duraría ni 2 minutos en Gaza. Ni 2 minutos con sus estupideces que le permite el Occidente libre, cada vez menos libre. Pues que aquí se produce otra cosa que es muy particular y que hay que señalar. Y es que dentro de este juego ser políticamente incorrecto, y no seré yo el hombre más políticamente correcto del mundo, tampoco aspiro a ello, ni me interesa, pero en esta lucha por ver quién es más políticamente incorrecto ha surgido una especie de personajes que creen que ser políticamente incorrecto es automáticamente posicionarse donde no se posiciona el sistema. Y entonces hay que defender a los terroristas de Hamás. E incluso culpar a Israel, o a Estados Unidos, o a Soros, o a la madre que los parió. Porque así somos mucho más políticamente incorrectos. Llegará el día en el que incluso negarán que el cielo es azul, porque claro, como hay un consenso al respecto, no vaya a ser que sea usted políticamente correcto. Se ha llegado al punto de creer que ser políticamente incorrecto es ser políticamente estúpido. Y sobre todo, carecer de cualquier resquicio de humanidad. Igual que este tipo, Enrique Santiago, secretario de Estado, nada más y nada menos, gobernante. Esto nos gobierna, que dice que no, que jamás que va a ser un grupo terrorista, que ellos no lo califican. ¿Le parece poco el hecho
que esto es un hecho incontestable. Incontestable. Las imágenes que hemos visto, los cientos de muertos que ha dejado Hamás, mujeres violadas, asesinadas y torturadas, el secuestro de personas inocentes, de niños. Hay muchas imágenes falsas que circulan por ahí. De hecho, una que se hizo muy viral era de Siria, no era de este caso. Ya saben que hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales, pero hay secuestros de niños. Han asesinado bebés. Han acabado con familias enteras. Han asaltado propiedades privadas y han acabado con los que estaban dentro. Niños que se han quedado huérfanos, porque mientras ellos estaban escondidos, los terroristas entraban y acababan con sus padres, que morían protegiendo a sus hijos. ¿Esto no es terrorismo? ¿Se puede ser más miserable que Enrique Santiago y toda esta tropa? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero estos enfermos mentales y también enfermos del alma están dispuestos a aceptar lo que sea. Porque claro, si no te posicionas del lado de Occidente, que en el fondo lo detestan, no es nada nuevo. Siempre ha sido así. Siempre han estado al lado de los criminales. Fidel Castro, el Che Guevara, Hugo Chávez, por supuesto, aquí del lado de Hamás y del lado de Irán. Por supuesto que sí. Les gusta Putin. Es este tipo de perfiles. Les gustan los líderes que acaban con la libertad, aunque luego ellos no durasen ni 2 segundos ahí. Porque ahí se creen ustedes que Yolanda Díaz en Palestina, más bien en Gaza, iba a durar 10 minutos. En cuanto empezase a pasear un ratito, vamos, tardaría muy poco en acabar con ella. Igual que todos los de aquí en Occidente, queda muy bien decir no. Yo claro que estoy con ellos, es más, lo justifico y lo comprendemos. Es el mismo discurso, no sé si recuerdan ustedes, cuando los atentados que se daban en Francia, como muchos lo justificaban y decían, claro, es que no les han dejado más remedio. Que era el discurso que utilizaba la izquierda. Pues hay un grupo de personas que compra esto y que creen que así son más guays. No. Así lo único que demuestra una persona es no tener humanidad. Porque las atrocidades son las atrocidades siempre, las cometa quien las cometa. Pero no olviden una diferencia sustancial. Mientras que todas esas personas que han sido secuestradas y enviadas a la frontera de Gaza van a ser torturadas, violadas, y Dios sabe qué les harán, que en muchas ocasiones seguramente la muerte sea la mejor opción. En Israel, a los terroristas capturados los protege la policía para juzgarlos. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, podemos sacar todas las sombras que quieran ustedes de Israel. Hay hechos que son indiscutibles. ¿Que se han pasado en muchas ocasiones? Por supuesto que sí. ¿Que de hecho ellos mismos han aumentado el conflicto con las respuestas que han dado? También. Es una cosa distinta. Ahora, justificar, como tenemos en este país, en este gobierno, a los que nosotros están gobernando, gente que justifica la barbarie y que dice que no va a hablar de Hamás como un grupo terrorista, eso, desde luego que no es una cuestión ni siquiera ideológica. Es una cuestión de humanidad. Y en este mundo de locos, parece ser que eso ya está olvidado. Y unos por hacerse los guayones y otros por demostrar su bajeza moral, están dispuestos a justificar lo injustificable. ¡Comenzamos!